en qué momento se puede implementar, y también como en el 2 también, en el momento que el niño tenga una X problema, ya sea en el área cognitiva, socioafectivo, la maestra sombra va a ser la forma y la estrategia cómo va a contrarrestar cuando el niño tiene algún problema o una crisis en ese momento. Entonces, por eso va paso a paso para formarnos como maestra sombra, y toda esta parte debemos saberlo. Acá, recuerde que acá, que es educación inclusiva, anticipadamente les pregunté sobre lo que es inclusivo, me respondieron. No sé si de las personas que estuvieron en la clase anterior me hicieron la tarea de los dos casos, solamente una me lo ha entregado. De ahí las demás no me entregaron lo que es la tarea la que dejé. No sé si me la podrían entregar después. Hola, hola. Doris, Veraliz, bueno, los que estuvieron, incluso para los que están, bueno, perfecto, Vanessa. Por ejemplo, ahora también voy a dejar otros de acuerdo a lo que vamos a ver el día de ahora. Siempre voy a estar dando casos para que ustedes, Veralice, sí, pero lo volví a mandarlo en el grupo, lo volví para las personas que no estaban al principio. Mandé las presentaciones, como también mandé lo que es esos dos casos. También me gustaría que pongan en esta clase, siempre voy a dejar casos para que ustedes lo que han comprendido ahí, cada uno vamos a demostrar lo que el conocimiento que hemos adquirido cada día en cada clase. Al final vamos a hacer como un mini laboratorio, pero sería al final lo que es el módulo 1. ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva es un enfoque educativo basado en el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Busca que todos los estudiantes aprendan juntos en un mismo entorno educativo, recibiendo los apoyos que necesita para desarrollar al máximo sus capacidades. No significa tratar a todos exactamente igual, sino ofrecer a cada estudiante los recursos, estrategia y apoyo necesarios según su carácter. Y esta diferente no representa un problema, sino una oportunidad. Cuando hablamos de educación inclusiva, ya sea la maestra guía, siempre cuando sabe que tiene un niño con necesidades especiales, siempre hace como una estrategia que va a implementar. Incluso ahí hay lo que es la maestra sombra. Cuando en las instituciones hay niños, digamos, niños que no tienen condición y niños que sí lo tienen. Entonces ya incluso bastante niños que ya lo saben y trata cuando el niño tiene crisis, dice, ay, ya va a tener crisis, ya. Entonces ellos lo que hacen que no es que se aísla, simplemente ellos esperan que el niño ya no esté con esa crisis y continúe con la clase. Y la maestra sombra va a regular esas emociones o esa crisis. En muchas cosas puede ser berrinche, pero para eso debe de saber cuándo es berrinche y cuándo es una crisis. Aquí se aprende todo juntos, apoyo. Es importante también de que cada uno de nosotros, cuando estemos como maestra sombra, tenemos que tener en mente que en cualquier momento puede
pasar una crisis y cómo lo vamos a ayudar. También les mencioné en la clase pasada que nosotros debemos llevar lo que es como una cajita, como una caja mágica, le podría decir, en mi forma lo puedo decir como una caja mágica, pero no es una caja mágica, simplemente es una forma de llevar todas esas herramientas que es toda esa herramienta que le puede ayudar a la maestra para cuando el niño tiene alguna crisis. Cada uno de nosotros sabemos que hoy en día, si han escuchado que hay muchos niños con necesidades educativas, esa es algo que es como una bomba actualmente. No tenemos que reinventarnos y hacer inventar incluso muchas estrategias. Por eso hoy en día están las adecuaciones curriculares que están enfatizando que para poder ayudar a estos niños para dar la clase mejor y que el niño no tenga ningún problema cuando tenga crisis, y también la docente puede de un niño de que permita, no pude leer la pregunta. ¿Me la puede? Levante la mano, por favor, y me hace la pregunta, por favor, porque no la pude leerla. Hola, buenas tardes. En el caso de que un niño o niña sea agresivo y los padres no lo mediquen, ¿cómo se puede hacer en ese caso? Fíjese que por lo general, cuando un niño no tiene, digamos, que no está con medicamento controlado, lo que ayuda son las terapias ocupacionales, las terapias también de estimulación temprana, porque la mayoría de niños necesita a veces la sobreestimulación cuando estuviera embarazada o la poca estimulación, eso afecta. A veces los niños pueden ser agresivos, aparte de que los papás a veces pueden tener problemas en su pareja o en su familia y el niño lo está viendo, no puede asimilar, porque lamentablemente los niños con autismo ellos no miden el momento de un problema, pero ellos todo escuchan. Son unos niños muy, muy inteligentes. He conocido casos de que el niño puede sentir a kilómetros cuando viene el papi o viene la mami, porque es el primer amor que ellos tienen los niños. Y entonces cuando los papitos hay discusiones, ellos se vuelven agresivos. Y para eso es necesario de que practiquemos el ejercicio de respiración. Aparte de eso, nosotros tenemos que llevar una mente activa, y aunque tengamos problemas, no tenemos que llevar ese problema al salón de clase, y siempre regalarle una sonrisa y atender cuando tiene algún tipo de crisis o cuando es agresivo. En ese momento, cuando el niño hace una actividad que está agresivo, lo que se puede hacer, pero como no sé si usted es la maestra sombra o es la maestra titular, lo que ahí puede hacer es hacer como una pausa pedagógica. Por ejemplo, toco la mesa con esta mano, toco la mesa con otra mano, mírame, mírame, si me concentro lo hago muy bien. A veces funciona, pero en otros casos tal vez no. También otros ejercicios que levante las manos, bajemos la mano, movemos la cintura. Por lo general, cuando a veces los niños, a mí me gusta a veces cantar canciones, por ejemplo, ay, qué calor que tengo, y cambio el sonido de mi voz, digamos, porque a veces los niños que, digamos, en la casa están acostumbrados a gritar mucho, discusión entre papá y mamá, entonces todo eso, como llega, va a demostrarlo en la casa. Y incluso hay momentos, incluso que muerdan a los maestros o a la maestra sombra. Hay una autorregulación también. Yo le recomiendo que lleve aceite de bebé. El aceite de bebé le puede hacer ejercicio de la mente, perdón, de la parte de la frente, y también le puede poner en las manitas y le puede hacer ejercicio aquí, esta parte aquí, sobarle despacito con estos deditos
Yo por lo general lo hago con este dedito. Lo sobo aquí. Y aquí le estamos regulando. Lo estamos regulando. En otros casos, cuando se vuelven agresivos, lo sienten en una silla, pero yo en vez, por lo general, en muchos lugares lo hacen como una forma de castigo. En mi parte no estoy de acuerdo, pero si lo utilizamos, depende cómo lo utilizamos. ¿Otra pregunta aparte de eso? Hola, hola. ¿Sí? Sí, con respecto a lo que mencionó, que me parece espectacular esa idea de la caja mágica, porque a veces genera también como una especie de misterio que a los niños a veces les suele gustar, ¿verdad? Porque es un cambio algo radical. Cuando dice herramientas que puedan ayudar en las crisis, se referiría como, por ejemplo, esos anillos reguladores o como de esos juguetes que son como sensoriales para que ellos puedan usar, o juguetes que a ellos les gusten. A mí en lo general, por lo general cuando yo he trabajado con niños, tengo 20 años de trabajar con niños con necesidades especiales. Yo utilicé mucho, digamos, el caminito sensorial, implementé también lo que es también la cajita de sorpresa. En la cajita sensorial también llamada. Se le abre un hoyo. A mí me gusta ponerle lo que es como algo que como chicloso o pelotita peludita o pelotita blanca o también maíz, maicillo, muñequito, pompones, material de diferentes formas. Porque ellos cuando lo sacan, les preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y qué es lo que sentís? ¿Que es duro, es suave? ¿Y si es redondo o es ovalado? ¿Cómo crees que es lo que estás tocando? Y dice el niño, ¡ah! Y a veces se equivocan y dicen otra cosa. ¡Wow! Entonces dice, es una pelota, me equivoqué. En algunos casos dice, es una pelotita o es suavecito, es una esponjita. Entonces eso también ayuda a autorregular también. Pero digamos, antes de darle una clase, a mí por lo general siempre lo hice, porque eso evita que le dé crisis más continuamente y digamos, doy una clase cuando se pone diferentes pictogramas, ya el niño ya con necesidad especial ya sabe el tiempo que va para una actividad, el tiempo que va para otro. Ya diferencia. Entonces el niño dice, esta hora esta. Y yo cuando cambiaba de una clase a otra, una actividad. Entonces eso ayuda, evita que al niño no le dé crisis y que haga menos berrinches. Y a mí me ha funcionado. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Dígame. Galicia, ¿otra pregunta? Gracias. Delia. Continuando. ¿Sí? Dígame. No, o sea, lo que iba a decir es que no tenía preguntas y bueno, basado en mi experiencia, de hecho que he trabajado en el área de atención clínica en estimulación infantil, muchas veces me daba cuenta porque mi diario de vivir era estar con niños con diagnósticos de TEA, síndrome Down, TDAH, y muchas veces era frecuente observar esta parte de lo de las crisis, donde, pues sí, lo primero considero que es vital identificar qué fue lo que desencadenó, porque muchas veces puede ser una sobrecarga sensorial, alguna frustración, dificultad para comunicarse, digamos que tengamos un niño TEA que sea no verbal, entonces todo esto influye y de igual forma no pudiéramos esperar, digamos que en una crisis el niño nos va a obedecer o se va a poner a razonar con nosotros porque es muy difícil. Cosas que me podían servir ante las crisis
yo tenía una caja, casi que era una cajita de SOS, donde tenía, por ejemplo, materiales relacionados, digamos, en pictogramas, plastilina, pintura, burbujas. Eso meramente si el niño o la niña toleraba o se adaptaba a esa experiencia, ¿verdad? Porque habían casos de casos, ¿verdad? Donde habían unos que sí les atraía la parte sensorial y habían otros que no. Entonces, básicamente era como individualizar cada caso y como adaptarme a cada niño en base a lo que ya conocía de él o de ella. Igual es importante, digamos, mantener un tono de voz bastante calmado. O sea, básicamente es buscar que o guiarlo a que se regule. Solamente era eso. Gracias. Sí, también con respecto a lo que está comentando, yo le sugiero que tenga como 2 cajitas de sorpresa. Al principio, cuando me gustan llenar al niño con resistol en las manos, ahí lo voy a comprobar si el niño tolera lo que es lo sensorial. O a veces con las pelotitas sensoriales hay niños que les da miedo. Entonces, poco a poco se le va introduciendo, porque incluso hay niños que la pega no lo tolera. Lo vamos a echar acá en la manita, lo llenamos y el niño, aparte de eso, nos ayuda para la pinza, para el agarre de lápiz. Y ahí el niño y se lo está quitando pedacito por pedacito, toda la telita que le queda pegada. Y el niño que no lo tolera, significa que tiene que lo sensorial para él no le beneficia. Entonces, en lo particular, hago 2 cajitas, unas 2 cajitas sensoriales, y de acuerdo a lo que creo que le podría ayudar, pero para eso hay que tener una bitácora, que en ese apunte ver qué es lo que detona una crisis, qué es lo que no, y qué es lo que el niño le gusta, qué es lo que en qué momento en el recreo puede tener una crisis, o porque hay mucho ruido, o por qué es lo que podemos hacer, o utilizar diferentes tipos de sonido para verificar también cuál es fuerte, el leve, y así sucesivamente para ayudarle al niño en esas áreas. En lo ideal, tener incluso esas 2 cajas se puede cambiar, porque a veces dicen, pero Ezequiel, ¿por qué está usando esa caja? No, porque esa caja la vamos a utilizar, otro día lo van a utilizar ustedes, pero que los niños no descubran por qué nosotros hacemos eso. Y eso hacemos que todos participen. En una caja, por ejemplo, hay niños que lo que es el maicillo le gusta, el arroz, a veces puede tener, digamos, que lo censura, digamos, como la pega u otra cosa no le guste, pero hay otras cosas, aunque sea sensorial, que sí le puede ayudar. Y en eso también los sonidos que en la botellita le echamos, digamos, frijol, maíz, maicillo o piedrita. Por ejemplo, el de maicillo se escucha el sonido bastante suave. Yo a veces lo implemento en el aspecto cuando voy a cambiar de una clase a otra. Entonces el sonido ayuda para que el niño diferencie, e incluso el niño que tiene autismo no se va a sentir mal a escuchar ese sonido, porque el sonido va a ser suave, no le va a afectar. Continuando con la educación inclusiva, el enfoque pedagógico del profundo sentido ético y social, sustentado primordialmente en el respeto absoluto por el derecho humano y la igualdad real de oportunidades. Su meta primordial consiste en garantizar la manera efectiva que totalmente los estudiantes aprendan juntos. Aquí en forma colectiva. Este modelo totalmente, digamos que el apoyo, el entorno escolar, digamos, dentro de un mismo entorno escolar ordinario, necesita el apoyo específico que requiere de todos los integrantes de la comunidad educativa. En ese aspecto, ya los mismos niños, los mismos compañeros, que le ayuda cuando tiene una crisis, ya identifican. Entonces, eso le va a ayudar también a la maestra Sombra
a que se siente, incluso hay momentos, hay casos de que la maestra sombra se siente frustrada porque a veces no puede controlar ese momento la crisis del niño. La perspectiva de transformadora y abierta, ¿verdad? La escuela adapta valientemente sus métodos didácticos, sus recursos materiales y sus actividades institucionales para dar una respuesta verdaderamente efectiva. A diferencia de todos los alumnos, de acuerdo a las capacidades de cada uno. La inclusión implica el compromiso activo para identificar y eliminar la demora de aquellas barreras físicas, metodológicas o sociales. Recuerden muy bien que la educación inclusiva es para todo, instituciones públicas y privadas, la participación plena del estudiante. Nosotros no podemos delimitar al estudiante para que participe. La maestra, si el niño levanta la mano, tiene que estar atento que Fernando, dime, o Lourdes, dime, siempre. No interesa que el niño tenga una necesidad especial, una condición. La maestra siempre tiene que atender a la necesidad del niño. Aquí donde la maestra sombra actúa como un puente sumamente flexible que facilita la interacción del alumno de las necesidades específicas, promoviendo la independencia progresiva y la colaboración con el docente regular. En ese aspecto, como le menciono, el docente guía. También en el concepto pedagógico encuentra sólido, respaldando lo jurídico, el artículo correspondiente de la ley equitativa, oportunidades para las personas con discapacidad. Las personas con niños con capacidades especiales, hay ley que le ayuda a ellos, el cual dicta que el Estado puede velar porque la educación de esta persona contribuya una parte integralmente a un sistema de enseñanza regular. Igualmente, se fundamenta en el principio de que el estudiante con discapacidad pueda integrarse a la escuela común, siempre que hay que estar en cuenta que los servicios de apoyo apropiados, como la maestra Gray, también así como la inclusión, se transforma como un ideal teórico de una exigencia legal y estricto del cumplimiento institucional. Hoy en día, en cada una de las instituciones, a veces hay hasta 5 o 6 niños con necesidades especiales. Entonces, nosotros debemos estar atentos y poder ayudar a los niños. No sé si alguno me puede dar un ejemplo en qué momento pueden escuchar a un niño, digamos, la mayoría de docentes hoy en día, incluso me incluyo, que a veces no tenemos conocimiento sobre el lenguaje Braille o para las personas que también que no escuchan. Entonces, hay que intentarnos, hay que prepararnos en esas áreas también, porque hay niños también con autismo no verbal y esos niños con no autismo no verbal, incluso en la clase pasada les comenté un caso de que hay niños con capacidad, si dan desde pequeño, se le dan todas las estrategias y el apoyo necesario, el niño, aunque no se le va a quitar, pero les puede ayudar. Conozco, como le mencioné, ese niño tiene 15 años y ahora es un niño verbal y hace las cosas como cualquier niño. Es un niño prácticamente independiente, pero se le dio ayuda desde temprana edad y eso es importante. Aquí la maestra sombra en las escuelas, ellas prácticamente hace el trabajo de, digamos, para orientar la autonomía, la independencia, evitar la frustración, en cada momento la socialización, siempre la maestra sombra propicia, digamos, ayuda o estimula que el niño que tiene problemas para socializar, que se integre con los demás niños, con diversos tipos de juegos o las rondas.
Hay niños, como les mencioné, que hay niños que no les gusta cuando van a recreos, no le gusta jugar con sus compañeritos. La maestra al principio juega con el niño y poco a poco se va integrando con los demás niños, pero eso va paso a paso. Un ejemplo, ante la presencia de un estudiante con discapacidad auditiva, la maestra sombra coloca activamente traduciendo las instrucciones orales a lengua y señas básicas para que el niño participe de la lección junto a los compañeros oyentes. En mi caso, tuve aproximadamente hace como 6 años, 2 niños que tenía discapacidad auditiva, pero el niño podía leer los labios. Entonces él me entendía perfectamente, pero hay casos que no lo hacen. Entonces nosotros debemos utilizar los pictogramas, porque los niños identifican por medio de pictogramas, se les hace más fácil. Otro ejemplo, durante la clase de matemáticas, la maestra sombra utiliza material manipulativo, por ejemplo, el ábaco adaptado para guiar en forma individualizada a un alumno con dificultades cognitivas leves, permitiéndole resolver problemas al mismo tiempo. Es importante que la maestra sombra en ese momento esté orientando al niño. Cuando la maestra está dando un ejemplo, digamos 7 más 5, la maestra sombra con el ábaco le está ayudando al niño. No necesariamente que le va a hacer todas las tareas, no le va a hacer todo, solamente es una guía y le da como una forma como hacer, como pista. Entonces, el niño por medio de esos juegos interactivos, manipulativos, al niño se le va a hacer menos difícil para hacerlo. Otro ejemplo, voy a mencionar un X niño en actividades lúdicas, recreo. La maestra sombra acompaña cerca de un niño con movimiento reducido, coordina utilizando de espacio accesible para garantizar la compañía y luego tradicionales con sus compañeros, juegos tradicionales con sus compañeros. Como les mencioné, que los juegos como la ronda o me gusta hacer el juego de pase mi por la calle de Alvera, adelante corre mucho, la de atrás se queda, tras, incluso con los niños con déficit de atención y hiperactividad, esos juegos ayudan mucho y regula también lo que es su hiperactividad. Hay personas que incluso que no tienen con medicamento cuando los niños tienen déficit de atención y hiperactividad y sí se puede controlar, pero siempre y cuando tenga todas las otras personas con actividades lúdicas que le puede ayudar al niño. Acá vamos a hablar un poco sobre el objetivo de la educación inclusiva. La educación inclusiva persigue metas concretas que van más allá del acceso al aula. Su propósito es de transformar la cultura escolar para que cada estudiante pueda participar, aprender y desarrollarse en condiciones de equidad y respeto. Estos objetivos orientan la práctica diaria de la maestra sombra del equipo docente. El objetivo principal, garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Favorecer la participación activa de todos los estudiantes. Promover la igualdad de oportunidades. Eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Desarrollar la autonomía y la independencia. Fomentar el respeto hacia la diversidad. Construir un ambiente escolar seguro, respetuoso y colaborativo. No sé alguien de ustedes me puede participar. ¿Qué entiende sobre estos objetivos de la educación inclusiva? ¿Puede levantar su mano?
¿Sí? Hola, creo que los objetivos están bien claros, o sea, garantizar nosotros como docentes dentro de un salón de clases tenemos que garantizar la calidad con la que impartimos nuestras clases, pero también va a depender, o creo que en la sociedad, más que todo aquí en El Salvador, si estamos en el área pública, hay muchas limitantes. Y si nos vamos ya en el área privada, ya tenemos como más participación porque quien paga, ¿verdad? El derecho a la educación somos nosotros los padres, ¿verdad? Entonces, creo que el docente del área privada como que tiene más auge, más presencia, por así decirlo, porque no tiene una limitante en pedirle al padre, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija va a un colegio y ahí pues la maestra pues nos manda las indicaciones, que es lo que nosotros debemos a comprar. Y en cambio en una pública pues no es así, ¿verdad? Entonces, pero igual, o sea, nosotros como profesionales pues debemos de hacer nuestro mejor trabajo y creo que es lo que más nos cuesta, como adaptar la currícula a estos niños, ¿verdad? Porque ellos no es que sean enfermos, yo creo que debemos de quitarles eso, ¿verdad? Como maestra sombra o como docentes de primera infancia, de que los niños no es que sean enfermos, ¿verdad? Sino porque ellos tienen una condición diferente a los otros niños. Incluso creo que personas adultas, así como nosotros, tenemos muchos rasgos de TDAH, de otros condiciones, ¿verdad? Que se están viendo como más claros en este tiempo. Pero para mí eso es lo más importante. O sea, nosotros como docentes tenemos que romper esos paradigmas. Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi hija, ella tiene hipoacusia, entonces a mí me ha tocado, ¿verdad? Andar en terapias y todo eso. Entonces, a raíz de todo eso, yo me he interesado más en dar, como dicen, un servicio de calidad a los niños. Y sí, uno vive cosas en lo privado, en lo público, y hay otras colegas menos que esto lo miran como dicen el pan de cada día, ¿verdad? Esas crisis que son las que como dicen, nos ponen una barrera porque a veces no hayamos qué hacer, a veces los niños tienen como demasiadas fuerzas de las que nosotros tenemos. Imagínense, yo, en mi caso, yo soy bajita y ya un niño que me sobrepase a mí la estatura. Sí, lamentablemente, bueno, no es lamentablemente, es que hay personas que tienen ese paradigma, que los niños son enfermos. Para mí son unos niños extraordinariamente especiales, que incluso son muy inteligentes, que pueden sobresalir aquí adelante, pueden llegar a ser unos grandes profesionales. Estamos como, hay científicos que han tenido algún tipo de problema y han sido una persona súper inteligente. Y hoy en día se conoce esos grandes autores que por ahorita no me recuerdo de uno que tiene este pelo blanquito, pero no me recuerdo el nombre de él, que es un excelente científico y él padecía de atención y hiperactividad. Hay bastantes actores también que tienen ese problema y pueden salir adelante, siempre y siempre con ayuda. Es importante. Sí, eso es lo que yo le comentaba, estimada licenciada, de que, pues sí, que la cosa empieza desde el hogar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy auxiliar de una maestra de parvularia 6 y teníamos el caso de dos niños, un niño que es TDAH, pero el niño es controlable. Y tenemos el otro niño que ese niño tuvieron que medicarlo para que él
o sea, no le agarraban los ataques que le agarraban, pero más que todo, fíjese que si nosotros bueno, si la maestra propietaria, ¿verdad?, le hablaba fuerte, el niño dejaba de hacer el berrinche, porque era un berrinche que hacía, porque usted le decía, ese es negro, pero él le decía era rojo. Entonces, él quería que nosotros le diéramos que era rojo, cuando realmente no era así. Entonces, y yo le decía, no le grite y déjelo que él razone. Después ya él se calmaba, yo lo agarraba y le decía, mira, este es así, este es así. Pero pues en varias ocasiones él quiso morderme a mí. Entonces le digo, yo no soy tu enemiga, yo soy tu amiga. Y así me le fui, le sobaba la espalda, la cabeza, lo chineaba. Pero, ¿qué era el desayuno de este niño? Una galleta Oreo. ¿Qué más? No recuerdo qué más lo que le ponía. Pero mire, yo hablé con la abuela y le dije, mire, si el niño tiene hambre, va a comer y lo que usted le ponga. Pero yo no quiero ver en esa lonchera que usted me le vaya a poner galleta Oreo. De aquí para allá usted me le va a poner fruta y el niño va a comer porque va a tener hambre, no porque él va a que yo quiero esto, no. Y así fue, hemos logrado que ese niño empiece a comer, bueno, que ahora hasta pupusa come y así, pero es como dicen, el orden que nosotros tenemos la autoridad, no el niño nos va a ganar a nosotros. Esa es toda mi participación. Exacto. La comida, la alimentación es una parte fundamental, tanto los niños con autismo y déficit de atención. La leche y los lácteos son malísimos, malísimos porque eso lo hace más hiperactivo. Hay bastante lo dulce, el amarillo 5, eso también le incrementan también. La mala alimentación, eso en vez de beneficiar al niño, le perjudica. Hace aproximadamente yo conocí a un niño que igual el caso que usted estaba comentando, que el niño no podía masticar, no le había enseñado la mami a masticar y ya tenía 5 años el niño. Cuando llegó a la escuela lo tuve, yo a él le enseñé a masticar porque todo se tragaba, tragado. Varias veces lo habían llevado al hospital, al seguro, que el niño se escapaba a ahogar. Entonces, pero porque lo que pasaba, que la mami y el papi de trabajando pasaba. Y el niño lamentablemente tenía ese problema. Hoy en día el niño tiene 9 años y el niño come normalmente, pero es un proceso y todo lo que se come, en vez de a veces de ayudar, le perjudica. Por ejemplo, no estoy haciendo promoción de ningún medicamento, pero lo voy a mencionar. El omega 3, eso ayuda mucho, mucho, mucho para los niños con autismo y déficit de atención y hiperactividad. Eso, como es todo para el cerebro, a los niños lo que le ayuda, digamos, comer como la carne blanca, eso les ayuda bastante. Recordemos que hoy en día a todo le ponen cítrico, le ponen por ejemplo, la carne, para que se vea que está fresca, le ponen unas inyecciones para que se vea que está fresca. Al pollo para que crezca le ponen también. Y a veces el pollo, digamos que tiene 2 semanas y el pollo ya está grande. Y a veces cuando nosotros empezamos a comer pollo, que lo ponemos digamos, hacemos sopa o lo hacemos guisado, hay una parte donde le ponen inyección que hay bastante como grasita. Entonces todo eso afecta. Le afecta terriblemente a los niños, incluso también a nosotros. Lamentablemente. Y créalo que yo en lo particular, yo me preocupo porque habemos docentes que no los queremos preparar, nos quedamos con poco conocimiento que tenemos y los felicito a cada uno de ustedes que les ha interesado sobre la maestra Sombra, porque eso en cualquier momento, todo conocimiento que tengamos, todo lo podemos poner en práctica, todo. Es importante conocer un poco de todo, más lo que es de la educación, que a qué nos vamos a enfrentar en el futuro. Siguiendo con el objetivo de la educación inclusiva,
persigue que las metas concretas que van mucho más allá del simple acceso físico del agua, orientando a transformar profundamente la cultura escolar para lograr una participación equitativa. Entre sus metas, más destaca que encuentra garantizar el derecho universal a una educación integral, a una educación de calidad, favorecer de manera directa la participación activa y el desarrollo de la autonomía personal. Estos propósitos fundamentales funciona como un sistema de valores que guía rigurosamente cada decisión tomando por equipo docente o a veces también por la maestra sombra. Cuando yo me refiero que trabajar en conjunto, la maestra, tanto el docente y la maestra sombra, tienen que trabajar como unido para que a estimular a los niños que están. Incluso hay maestros titulares que a la maestra sombra es tu otra maestra, repételo. Si vas a ir al baño, le puedes pedir permiso a ella, aunque la maestra, la seño Stephanie va a estar con Isaías, pero también les puede pedir permiso. Y si está ella, como que yo estuviera. Eso como una forma de respeto en esa forma. Y siempre hay que anticipar y hay que conocer al niño cuando probablemente puede pasar algún tipo de problema o una crisis. Cada intervención realizada con esmero, la maestra sombra debe desde adaptar una ficha didáctica hasta facilitar una interacción social compleja, debe estar alineada firmemente con el propósito de contribuir al ambiente seguro y libre sin discriminación. De este modo, la inclusión y la autoestima. Me observan, por favor, que se me fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ay, que se me fue la señal. Perdón. Por ejemplo, cada cosa que ustedes noten como maestra sombra es una guía que incluso le van a decir al padre de familia qué es lo que han hecho. De este modo que la inclusión le va a ser una acción cotidiana tangible, que el estudiante elevado a su autoestima académica, seguro que se sienta miembro sumamente valioso dentro de la comunidad educativa. En ese aspecto sería el aula. Con ello logra que la escuela sea auténtica, sembrando una semilla luchadora, empático, solidario, respetuoso de la enorme diversidad humana. Para dar cumplimiento a la igualdad de oportunidades, es crucial los objetivos, las normativas nacionales que establece la obligación de garantizar el derecho de los padres de familia y encargados participar de manera activa en la organización y evaluación del servicio educativo y la labor cotidiana de maestra sombra. Resulta crucial para articular el esfuerzo conjunto entre la maestra y el hogar, asegurando que las adaptaciones respondan a las necesidades reales del alumno. Así, consolida una educación formadora que prepara al niño desde la primera infancia hasta la edad adulta. Toda actividad es importante para el niño. Toda actividad, todo. Por ejemplo, en algunos casos, a mí me encanta inventar. Me fascina inventar canciones. Yo lo que oía antes no lo notaba. Entonces, cuando yo invento canciones, me veo de las características. Por ejemplo, ahora me inventé una canción referida a la colaboración. Y a los niños les ha encantado que le puse el nombre Mano a la Obra. Entonces, a ellos les fascina. Y poco a poco voy adaptando algunas actividades para que incluso para los niños que tienen autismo, déficit de atención y hiperactividad o tienen problemas de aprendizaje, hasta para las letras, algunas letras del abecedario, digamos, ya sea de la M,
la S o de la D o de la... me les he inventado otras canciones que le he encontrado en YouTube o TikTok, y otras que yo las he hecho. Entonces todas esas canciones le beneficia al niño, y entre más que más le llame la atención, ellos lo practican. Yo siempre todas las canciones que les canto a ellos va con salto, zapateo, mueve la cabecita, y a ellos les fascina. Por ejemplo, había un ejemplo con el objetivo, digamos, un ejemplo con el objetivo clave de garantizar la participación activa de una niña con TDAH. La maestra Sombra implementa un sistema estructurado de pausa activa, anticipación antes de cada cambio de materia para mantener su atención enfocada. Hay que recordarnos que los niños con déficit de atención de actividad, hiperactividad, el niño a veces puede estar así sentadito si no hacemos pausa 15 minutos. 15 minutos, lo más exagerando sería 20 minutos, pero es raro. El niño se hinca, se para, no se sienta en un solo lugar, se va de un lado a otro, incluso él se hinca. Hay que tener que ya con la pausa activa, ya levantamos las manitas o movemos los piecitos, hacemos el juego me gusta hacer el juego de lluvia, trueno, relámpago y estatua, remolino. Por ejemplo, lluvia, le digo, tápese, se va a tapar con la lluvia. Cuando digo estatua, queda estatua. Cuando digo torbellino, ellos circulan, dan vuelta. Cuando yo digo huracán con rayos, que hay muchos rayos, ellos zapatean. Y entonces ahí me voy reinventando para ayudar a los niños con déficit de atención y hiperactividad. Pero siempre de acuerdo que incluso cuando he tenido también déficit de atención y niños con autismo, porque hay que tener presente que hay niños con autismo que aunque tenga el nivel 1 no son igual. Nivel 2 pueden tener nivel 2, 5 o 6 niños, pero no son igual. Porque cada ser humano venimos con nuestro temperamento, pero el carácter es diferente. Porque el carácter se va moldeando día tras día. Entonces hay que tener presente siempre qué actividades podría ayudarnos, porque puede ser que a veces por ayudar a un niño con déficit de atención y hiperactividad, le vamos a perjudicar también al otro niño. Entonces, la voz debemos de ser más suavecita, pero a veces los niños, ellos gritan. Pero a veces cuando se le va enseñando al niño cómo vamos cambiando la voz más fuerte, más suave, y poco a poco el niño, a medida incluso ha llegado casos que niños con autismo se han llegado a acostumbrar, pero son casos bastante, digamos, del 100%, del 50%. Otro ejemplo sería también de que con la finalidad de firme desarrollar la autonomía en un niño con autismo leve que despedía completamente, que depende o completamente de un adulto. La maestra Sombra establece un sistema de autorregulación mediante pictograma y tareas cumplidas para que guarde sus útiles solo. Porque hay muchos padres, yo les mencionaba este ejemplo porque dando tantos casos que he observado, que los padres a veces como piensan que sus hijos es una enfermedad, le quieren hacer todo. Y un niño con autismo leve, el niño puede ser independiente. El niño no necesita ayuda. Acordemos de que el autismo leve necesita poca ayuda. 2 necesita más ayuda. El nivel 3 en todo momento necesita ayuda, incluso hasta para cepillarse los dientes. Pero a medida de las terapias, el niño puede cambiar todo eso. Entonces, nosotros no le vamos a hacer todo al niño porque le vamos a crear su propia autonomía. Acá, esto me llamó bastante el interés sobre la integración versus inclusión. ¿Cuál es la diferencia? No sé, le voy a dar para que lo lea un momento y lo analicen. ¿Qué entienden sobre inclusión, integración versus inclusión? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos?
Le voy a dar 5 minutos para que lo analice esta presentación. Si alguien lo puede contestar ahorita o le doy más tiempo, digamos, le doy, ahorita faltaría 4 minutos. Si alguien ya lo comprendió, me pueden levantar la manita y me pueden dar la respuesta como lo han comprendido. Recuerde que, por ejemplo, en esta presentación ahí dice de que la integración versus inclusión, ¿cuál es la diferencia? Es fundamental comprender que la integración e inclusión no son sinónimos, aunque ambos modelos buscan incorporar a estudiantes con necesidades educativas al aula regular. Diferencia en quién se realizan los ajustes y en la profundidad del cambio que se produce en la escuela. Integración y inclusión. En integración tenemos el estudiante debe adaptarse a la escuela, recibe poco apoyo, la estrategia cambia poco. Ejemplo, el estudiante con autismo sigue las mismas instrucciones que todos. Inclusión, la escuela adapta sus métodos y recursos. Se realiza ajustes razonables, garantiza la participación plena. Ejemplo, se usa pictograma, agenda visual y estrategia específica para el estudiante con autismo. Sí, dígame, Celina. Licenciada, dos cosas. La primera es que veo que están entrando mensajes que dicen que no están esperando todavía para que les den acceso a entrar. Y lo segundo es que quería comentar, yo por lo que entiendo que la integración es que el estudiante es el que busca como pues integrarse, como dice la palabra, o adaptarse a las estrategias que una escuela tiene, o que el salón de clase tiene, o que la maestra tiene. En cambio, en la inclusión es todo el entorno, las maestras, el colegio, la escuela, o sea, todos los que buscan adaptarse ellos para que un estudiante pueda desarrollarse con igualdad dentro del salón regular, ¿verdad? O sea, uno es el estudiante es el que actúa y el otro es todo el entorno el que se adapta para que ese estudiante se pueda incluir. Sí, correcto. Permítanme, voy a ver para qué incluye. Permítanme incluir. Sí, eso es importante. Por ejemplo, integración con inclusión. Recuerde, por ejemplo, la integración que el estudiante debe adaptarse. Creo que ya entró Doris. Ah, sí, ya. Por ejemplo, aquí el estudiante debe adaptarse a la escuela y eso, por ejemplo, puede que comprender que con precisión la diferencia conceptual entre la integración e inclusión es un ejercicio fundamentalmente para evitar la confusión pedagógica graves y perjudique el desarrollo óptimo de los estudiantes. Allí hay que enfocarnos en eso y hay que hacer las acciones curriculares para poder ayudar. No sé, otra que tenga otra, como lo Delia Lisset, tiene levantadita la manita. Dalia, perdón. Sí, solo quería compartir una experiencia también y es en el caso de una sección de 5 años donde se encuentra un niño con autismo
todo el tiempo es acompañado por la mamá, el niño está en tratamiento. Sin embargo, hablando de esto de la integración y la inclusión, me trae esto a reducir porque en este caso él es bien delicado en el sentido del ruido. A él le molesta mucho el ruido. La maestra no puede hacer el inicio luego de la asamblea, hacer la activación, o sea, cantar con los niños y saludar, así como lo mencionaba usted, ¿verdad? Saltar, cantar, reír. A él le molesta mucho, comienza a taparse los oídos y comienza a llorar, a gritar y en muchos, entonces la maestra se ha tenido que limitar a que si este niño llega, pues ella no va a cantar porque el niño distrae o hace que se genere un ambiente diferente, ¿verdad? Ya no puede cumplir ella con los cantos, con las dinámicas, con los niños. Inclusive si está preguntando algo, los niños quieren participar. Entonces el niño es muy sensible ante eso. La mamá muy seguido lo saca del salón, se lo lleva, ella comienza a sobarlo, hacerle masajitos, que es lo que usted comentaba, me imagino que son estrategias que a ella le han dado. En este caso ella actúa como mamá sombra porque por recomendación médica es que ella lo acompaña todo el tiempo. Y entonces en estos casos, ¿cómo podríamos incluir? Porque, por ejemplo, la maestra me dice, si viene Moisés, no podemos cantar. ¿Cómo voy a hacer si siempre viene? Lo peor es que nunca falta, me dice. Entonces los niños no están cantando, no están jugando porque a él no le agrada, pues, por su condición de autismo. Entonces es bien difícil en algunos casos y tratar de que el salón sea normal, entre paréntesis, entre comillas, para un niño que tiene esta condición. Entonces, las maestras muchas veces les cuesta adaptarse a estos casos especiales. En mi caso, yo les recomendaría que hay unos como audífonos. Se le pone como música instrumental o para evitar los ruidos. Eso les ayuda para evitar, digamos que, aunque los más niños esté cantando, esa canción, el niño no lo va a escuchar con esa voz, digamos, fuerte, como una de esa canción, no le va a afectar. Pero tienen que ir evaluando poco a poco qué tipo de música relajante le puede ayudar en ese momento para que la maestra siga dando su curso, su clase normal. Eso sí lo recomiendo y sí funciona. Hay unos audífonos que una mamita le recomendé, no sé en qué lado lo compró, pero sí funciona. Eso evita los ruidos fuertes del exterior. Y a la vez trae musiquita instrumental o otro tipo de música que le puede ayudar a relajar. Por ejemplo, música de agua o música de lluvia o música de pajarito. Todas esas cosas sí ayudan. Otra que quiere dar su opinión. Otra compañerita. Vamos. Vamos, otra que quiere dar la opinión que entiende sobre integración versus inclusión. Sí, dígame. Sí, bueno, así como hemos estado platicando, la integración consiste más que todo en incorporar al estudiante con las necesidades educativas, pues al aula regular, ¿verdad? Pero es el mismo estudiante quien se debe adaptar al funcionamiento del sistema educativo, recibiendo básicamente apoyos bastante limitados según la condición. En cambio, cuando ya estamos hablando de una inclusión, implica que tanto la escuela adapte sus estrategias, las metodologías, también los recursos, el ambiente, para poder responder a las necesidades de todos los estudiantes. Claro ejemplo es, por ejemplo, los niños y niñas que ocupan silla de ruedas. No todas las instituciones están adaptadas para poder recibir a estos niños.
Y no solamente porque ocupan silla de ruedas, no es como que van a privarse de su derecho de educación. Entonces, creo que pues ese podría ser también un ejemplo de inclusión. Excelente, excelente. Casi la mayoría, aquí está la escuela, una escuela que está cerca de aquí de la casa, que llegaba un niño con silla de ruedas, la mami le tocaba que llevarlo hasta el salón y la mami se quedaba sin el patio, porque como la institución tenía muchas gradas, la niña no podía caminar, mucho menos el niño, ¿verdad? Entonces siempre estaba acompañado con alguien porque la infraestructura no lo hacen para niños con capacidades especiales o con necesidades especiales, porque hay niños que tienen que no caminan. Lamentablemente, eh, siempre ha habido ese problema. Siento que desde años atrás, basando siempre con la integración tradicional, incorporo a los alumnos del sistema regular bajo la premisa exigente de que el estudiante debe de esforzarse para adaptarse a una norma dirigida al de la escuela, recibiendo escasos apoyos. Por el contrario, la inclusión plantea un cambio de paradigma radical donde su propia escuela lo que asuma con responsabilidad la tarea de transformar sus metodologías y recursos para acoger calurosamente a la diversidad. En este enfoque inclusivo moderno, no, no espera bajo ningún concepto que el estudiante se modifique o forzosamente para estar con el resto de los demás niños, sino que implementa ajustes razonables que garantice la participación plena. Mientras que la integración se espera mecánicamente que un alumno con autismo siga las mismas instrucciones verbalmente, abstractas, sin adaptaciones. En inclusión se utiliza pictograma, agenda visual, estrategia específica y también aquí la maestra sombra activa es la superheroína, ¿verdad? Con su agilidad como un agente de dinámica vital ayuda a formar directa a la escuela y moldea la práctica cotidiana del niño. Este salto de conceptualización se encuentra a la evolución de las leyes de protección a las cuales manipula o el acceso a la educación debe facilitarse al centro educativo que cuenta con los recursos de apoyo necesarios para acercarse resistentemente al alumno. O la diferencia de la integración pasiva también, ¿verdad? Normalmente exige que los cambios educativos ordinarios disponga los servicios de apoyo que propicie la accesibilidad técnica. De este modo, la maestra sombra se convierte como un recurso humano especializado en la materia. Estos cambios normativos dentro de un salón educativo. Cuando menciono de que la integración, ahí el ejemplo es de que la maestra sombra o el estudiante con autismo sigue las instrucciones, lo que le da el maestro. Allí prácticamente se tiene que adecuar el niño. La inclusión no, ahí están las adecuaciones curriculares y todo lo demás que al niño se le va a facilitar más. Y siempre en todos estos dos, tanto la integración y la inclusión, la maestra sombra toma un papel importante. Voy a dar un ejemplo. Una X maestra sombra en un entorno de integración que carece de apoyos reales. Una maestra sombra mal asignada asume un rol pasivo de cuidadora y deja que el alumno con dislexia intente leer el mismo texto complejo sin adaptarlo o poner fotografía o tipografía, provocando la frustración. Hay niños con autismo y tiene acompañado con dislexia. Hay niños con autismo y tienen acompañado también con discalculia. Hay niños que tienen autismo, está acompañado también con problemas cognitivos. Entonces, todo eso
debemos tener presente y poderle ayudar al niño. Otro ejemplo es bajo un modelo de inclusivo real. La maestra sombra rediseña una anticipación de material de lectura utilizando fuentes y amplia en un apoyo visual estructurado, permitiendo que el alumno con dislexia participe con un gran éxito y en la plenaria. El niño no va a tener ningún problema para hacerlo. Ante el estudiante sordo, ubicando en un solitario en el fondo del aula, con un apoyo de maestra sombra que interviene profesionalmente, ayudando en todo momento. Al frente de proyecto, al frente de todo el apoyo visual permanente, la comunicación, y también para todo esto es importante también el apoyo del padre de familia y todos los miembros de la comunidad educativa, como le mencioné antes. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, me la puede hacer, por favor. ¿Alguno que tenga una duda? ¿O continuamos? Yo tengo una pregunta, Lick. En este caso, volviendo a esto de la integración y la inclusión, o sea, no son, ya entendimos que no son no son sinónimos, no son la misma cosa, pero si trabajan simultáneamente durante el proceso o sea, en un aula regular donde tenemos niños que tienen una condición especial, ¿verdad? O realmente se tiene que buscar la inclusión solamente. Es que esa parte no me quedó como muy clara. Aquí en este apartado, por ejemplo, yo le di un ejemplo del entorno de integración, digamos, pasivo, y está la integración tradicional. Aquí prácticamente solamente son las instrucciones lo que le da. La maestra prácticamente ese hace el mayor trabajo. Ahí la maestra sombra es la heroína en todo ese momento. Es como ese es un enfoque como más pasivo, la integración pasivo. Entonces, cuando hablamos de el inclusivo, la maestra titular hace las adecuaciones necesarias para que al niño se le haga más fácil su trabajo, incluso también para la maestra sombra. También les mencioné un ejemplo, digamos que donde decía también de que la maestra sombra, digamos, que cuando la inclusión plantea un cambio de paradigma radical, donde su propia escuela es que asume la responsabilidad de la tarea de transformar sus métodos, recursos y acoger calurosamente la diversidad. Aquí está hablando solamente de la integración tradicional. Por ejemplo, antes se escuchaba de la escuela, cuando hay maestros que se formaban en la escuela formativa. Algo similar viene con la integración tradicional, que esto solamente prácticamente es instrucciones. Al niño tiene que seguir con las instrucciones y ahí la mayor parte, como le mencioné antes, es la maestra sombra. Ya, hoy sí ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, si otra duda me puede preguntar, con gusto le resuelvo su pregunta. Continuando con el principio de la educación inclusiva, acá se sustenta en 5 principios fundamentales que guían cada decisión pedagógica y cada interacción dentro del aula. Estos principios no son simples declaraciones de intervención, son compromisos concretos que la maestra sombra y el docente asume diariamente para garantizar que ningún estudiante quede al margen del aprendizaje. Acá está la igualdad de oportunidades. Todo estudiante tiene derecho a aprender y desarrollar su potencial sin importar su diferencia individuales. Equidad. Aquí cada estudiante recibe los apoyos que realmente necesita. La equidad
no significa dar lo mismo a todos, sino ofrecer lo necesario para alcanzar el éxito. La participación, todo debe formar parte de las actividades académicas, recreativas, deportivas y culturales en la escuela. Está el respeto por la diversidad y la accesibilidad. Estos son los 5 principios de la educación inclusiva que forma parte en todos los días. Me gustaría que de aquí voy a sacar los casos que les voy a presentar en otro momento, que se los voy a mandar por WhatsApp, de acuerdo a todo lo que hemos visto, pero he tomado bastante énfasis sobre los principios de la educación inclusiva. Aquí la educación inclusiva se sustenta solamente en 5 principios fundamentales: igualdad de oportunidad, equidad, participación activa, respeto con la diversidad, absolutamente accesible. Estos son los 5 principios. Estos principios no sustituyen los simples declaraciones decorativas en papel, sino compromiso práctico y concreto que la maestra sombra y el docente titular asumen y aplica diariamente. El principio de equidad, por ejemplo, enseñar con claridad que jamás se debe dar exactamente lo mismo a todo por igual, sino ofrecer rigurosamente lo necesario para que cada uno alcance el éxito. No sé si alguno de ustedes han visto cuando los maestros dan clase hay grados integrados, que la maestra tiene 5, 6, 7, tiene hasta primer grado. Ahí es una educación inclusiva, que no es igual para todos. Aquí la equidad, ahí forma un papel importante, porque la maestra tiene que dar el taller diferente para cada grupo. El proyecto son diferentes. Entonces ahí se está formando este principio. Incluso, como les menciono, siempre hay niños con capacidades, con necesidades especiales. Y tenemos que tener presente cada una de las actividades que realizamos. El principio de accesibilidad obliga moral, legalmente, a las instituciones a eliminar todas las barreras metodológicas, físicas y actividades actitudinales que limite el libre desplazamiento de aprendizaje escolar del alumno. Puesto en práctica y constante, estos principios transforman la raíz del clima de los alumnos, de la escuela, impidiendo que la forma categórica, que la inclusión quede mero como un discurso que facilite que un estudiante con movilidad reducida participe activamente, deportivamente, a materializar de forma directa estos altos principios. Estos principios están estrictamente vinculados con el establecido Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo cual declara que el interés público a la inclusión, la sociedad y la participación plena a la igualdad de condiciones. Asimismo, la normativa exige que debe regir con acción que baja que la falta de respeto a la dignidad y la autonomía individual y la no discriminación. Gracias a los compromisos diarios de una maestra sombra, estos artículos legales cobran vida en el aula. Siempre la maestra sombra, siempre apoyando al niño en cada momento, estos principios y la ley de inclusión de la persona con discapacidad lo lleva a cabo la maestra sombra. Siempre apoyando. A veces no es reconocido lo que hace la maestra, pero la maestra es la superheroína en cualquier momento del trabajo con estos niños que trabajan. Hay un ejemplo. Durante una evaluación escrita de ciencia natural, la maestra sombra proporciona
de manera equitativa la versión del examen, con preguntas apoyando en imagen, pictograma, un alumno con necesidades con apoyo cognitivo. Un niño con discapacidad cognitiva necesita un apoyo riguroso y la maestra tiene que estar siempre presente, la maestra sombra, apoyando en cualquier necesidad que tiene el niño, dando pistas. Otro ejemplo práctico que es para cumplir rigurosamente con la participación y la accesibilidad, la maestra sombra asiste y adapta la coreografía del baile en un festival escolar para que un estudiante que utilice silla de rueda sea protagonista. Nosotros tuvimos un niño con silla de rueda y todos cuando hicimos el baile, el niño participó en todo, prácticamente en toda la actividad. Hay que siempre hay que formar activo. A veces el niño con persona que es discapacitada, que no camina, que anda en su silla de rueda, puede participar en diversas actividades y lo podemos poner en práctica. Me inventé un cuento el año pasado en la cual el niño fue el protagonista y él se sentía muy feliz porque ellos se sienten felices a ser el protagonista de X obra o de un cuento. También hay otro ejemplo también que ante la llegada de un estudiante del extranjero que viene de Estados Unidos a una escuela regular de aquí, de El Salvador, ¿verdad? Entonces la maestra sombra abre un espacio de diálogo guiado para que el niño comparta sus aspectos culturales y enriqueciendo la convivencia. Les menciono este ejemplo que conocí a un niño que venía de Estados Unidos y que el niño no tenía problema de lenguaje, tenía problema de tartamudez, pero entre más rápido hablaba, más se le notaba el problema de tartamudez. Entonces le digo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y el niño empezó a contar su historia, qué es lo que le gustaba de otro país y qué es lo que le gusta de este país. Y así lo hace una persona activa y a la vez participa con los demás compañeritos. Porque acá, aquí está barrera para el aprendizaje y la participación. Acá, aquí dice que la barrera son obstáculos que limitan el acceso a la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Puede presentarte de diferentes formas y con frecuencia actúa de manera combinada, dificultando aún más la inclusión real. La maestra sombra ayuda a identificar esta barrera y trabaja junto al docente para reducir de forma sistemática. Barrera física, la infraestructura no accesible escolar sin rampa, baño inadecuado, mobiliario incompatible. Barrera de comunicación, falta de materiales y en formato alternativo, ausencia, interpreta y en sistema aumentativo. Barrera metodológica y barrera actitudinal. Entonces, todas estas barreras y barreras sociales y familiares, porque todo podemos encontrar en ese momento, porque a veces los padres de familia no ayudan, porque hay padres que no aceptan que sus niños tienen condición. Entonces, esos padres están que no aceptan y los maestros piden maestra sombra, incluso que ellos quieren que sus hijos estudien, lo buscan, pero todavía no ha aceptado que su niño tiene una necesidad especial. La barrera pedagógica representa un conjunto complejo de obstáculos físicos de la comunicación, de las metodologías sociales, las actitudinales que limitan dramáticamente el acceso a la permanencia del aprendizaje de los estudiantes. Estas limitaciones rara vez se presenta de forma aislada a la vida escolar, por lo contrario suele combinarse y potenciarse, obstaculizándose
severamente la inclusión real a los menores. La maestra sombra desempeña un papel operativo fundamental al colaborar estrechamente con la docente titular. Para identificar la precisión, trabaja en diseñar estrategias orientando a reducir lo que le puede perjudicar y la expectativa sumamente baja, expresando parte de algunos docentes acompañantes o compañeros, constituye la barrera actitudinales, muy difícil de quitar. Sin embargo, el proceso de formadores simboliza la labor determinada de que la escuela debe participar, pero en otros casos no lo hacen. La labor combinada persistente de la escuela y de la maestra sombra resulta absolutamente indispensable para desarrollar estos mitos, que de discriminarlo, que demostrando mediante hechos diarios que eliminar que estas trabas cualquier estudiante es capaz de alcanzar metas extraordinariamente. Con ello garantizar de forma efectiva que las limitaciones, el entorno deje de condicionar injustamente el éxito académico de los niños. En lo particular, les voy a dar por ejemplo, yo siempre en la mañana me gusta decirle a un niño, démosle un abrazo fuerte, soy grande, hago que soy grande, soy fuerte, soy inteligente, soy capaz de hacer todo lo que me propongo y todos los límites me los pongo yo. Y soy capaz de hacer todo. Y sobre todo me respeto y me acepto tal como soy. Siempre también menciono, simulo un espejito y le digo, lo que veo acá es lo más hermoso, yo soy la más linda, yo soy el más precioso. Entonces, a medida que ellos se acepten tal como son, esa dinámica ayuda bastante con el autoestima, porque a veces los niños con autismo y como están con estrés, están con otro tipo de frustraciones y todo eso, todas esas actividades ayudan a que aceptarse tal como es. También como las emociones son una parte fundamental para combatir estos obstáculos. La legislación de materia de inclusión prohíbe expresar que cualquier forma de discriminación, explotación o trato, digamos, que no lo trata bien en razón de la discapacidad, garantizando el derecho a recibir una metodología adecuada. La maestra sombra vigila con atención los materiales y el espacio físico de la dinámica de grupo. No dejen que a ningún obstáculo invisible le impida participar en pleno, logrando que el aula se convierta en un territorio de oportunidades reales. Acá la maestra sombra esa barrera, poco a poco lo va quitando la maestra sombra. Un ejemplo de supervisión de la barrera física y metodológica, un estudiante con parálisis cerebral leve no puede subir al segundo piso por falta de rampa. La maestra sombra coordina adecuación de espacio adaptada, las evaluaciones en un formato digital, accesible para evitar la barrera metodológica. Acá es fundamental hoy en día que tenemos lo que es las clases virtuales, porque hay escuelas públicas que las clases las están dando, aparte que las están dando, las están grabando. Entonces, esto le beneficia también para los niños que no puede a veces llegar a las clases porque el espacio no emerita para que el niño llegue o la maestra sombra está en, digamos, la clase de ciencia es en el tercer piso, pero el niño no puede subir porque tiene parálisis. La maestra sombra se encarga que el niño reciba su clase por medio de clase. Entonces, ahí
la maestra sombra le va ayudando poco a poco. Hay otro ejemplo de la barrera de comunicación. Un alumno con no verbal, autismo no verbal, se enfrenta a barrera severa de comunicación. La maestra sombra implementa habitualmente un tablero de comunicación de intercambio de imágenes para que pueda expresar lo que en verdad necesita, lo básico. Acá la maestra sombra hace como un cuadro, digamos, de cartón y pega diferentes pictogramas. Por ejemplo, yo quiero comer. Hace dibujito, quiero, como una manita dando. Y aquí en la parte de se pone como comer, con figuritas que de comer. Y así va formando palabras para que el niño señale qué es lo que quiere en ese momento. La maestra sombra se encarga incluso para enseñarle a agarrar el lápiz, porque a veces la maestra titular, porque tiene otros niños, o a veces en la institución, en los salones siempre aceptan 3 niños, lamentablemente en escuela, digamos que tienen niños que no tienen ninguna condición, pero tiene otros niños, aceptan 3 a 4, y maestras sombras, depende del caso que están, acepta 3 maestras sombras, porque a veces los grados son bastante reducidos. Hay otra barrera social y familiar, una niña en situación de escasos recursos, asiste sin materiales escolares. La maestra sombra mitiga la barrera gestionando recursos comunitarios, brindando tutoría de refuerzo cada momento que lo necesita. Les comenté antes que con este ejemplo que les estoy mencionando, que hay lugares que la ONG les paga a la maestra sombra. Y ahí siempre obtiene un sueldo, pero a veces porque el padre de familia no puede pagar una maestra sombra. Entonces la institución busca a ONG para ayudarle y para que el niño tenga o niña tenga maestra sombra. Acá lo vamos a los derechos a los estudiantes y la atención a la diversidad. Estas presentaciones se los voy a mandar al grupo. Todo estudiante tiene derechos fundamentales que deben ser respetados en cualquier contexto educativo. Este derecho está respaldado por la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y por la legislación educativa vigente en El Salvador. La maestra sombra debe conocerlo y velar por su cumplimiento en su práctica diaria. Estos son 4 lo más importante que está: la educación sin discriminación, respeto a la dignidad, apoyo especializado y derecho pleno. La maestra sombra se debe aprender todos estos derechos para ayudar al niño. Todo estudiante de edad escolar posee derechos fundamentales y respaldados formalmente por la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y por la legislación vigente. Estos derechos humanos deben estar respaldados legislativamente vigente en El Salvador. Estos contextos educativos protegiendo la integración física y emocional de los menores frente a cualquier abuso y negligencia, tanto de padres de familia como también de maestros u otros tipos de personas. La maestra sombra tiene la obligación ética y profesional de conocer profundamente este marco jurídico para velar rigurosamente por su cumplimiento efectivo en la práctica diaria de la escuela. Entre estos derechos primordiales sobresale con fuerza el derecho a una educación sin discriminación, el derecho al respeto absoluto a la dignidad humana, derecho a recibir apoyo especializado oportuno y el derecho pleno a la diversidad humana, a la cultura, y está presente también la forma natural. En todas aulas, a través de diferentes ritmos de desarrollo, estilo de cognitivo, idioma, antecedentes familiares. Hay que tener presente que todos los niños no van a aprender a la misma forma.
El docente titular y la maestra sombra debe enseñarse la enseñanza para fortalecer el aprendizaje significativo para todo, incluirlo a todo, no sin discriminación. Este marco de protección se encuentra estipulado en la normativa de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, cual garantiza el derecho de protección integral contra la violencia, el abuso, el respeto y a su lengua natural, oficial, como el reconocimiento a la lengua de señas salvadoreña, LESA. La maestra sombra actúa como una protectora vigilante de que estos derechos se cumplan, no sean vulnerados por la rigidez del sistema, por actividades por actividades de tercera persona. De esta manera, la escuela cumple con un alto misión social de formar ciudadanos conscientes, con la propia dignidad, valer la dignidad de cada uno de los niños. Porque todos tenemos derecho a la educación, pero estos niños no se pueden defender por ellos mismos. Entonces la maestra sombra vela por el derecho de cada uno de sus niños que atiende. Voy a dar un ejemplo de derecho a la educación sin discriminación. Cuando una escuela pública intenta denegar indebidamente la matrícula a un niño con síndrome de Down, argumentando falta de cupo, la maestra sombra interviene fundamentando el marco legal para exigir la aceptación. Pero como les mencioné, que en la escuela pública prácticamente ahí es la madre. Entonces ahí, digamos, en este caso sería la madre de familia. Otro ejemplo también, derecho a apoyo especializado. Un estudiante con dificultades graves de lenguaje que sufre, perdón, que sufre burla. Entonces la maestra sombra, digamos, recibe burla en el patio de sus compañeros, en algunos casos hasta de los propios docentes. La maestra sombra en ese momento se acerca al niño o lo está acompañando y le pide respetuosamente que lo trate dignamente, que el niño merece respeto igual que los demás. Quien activa el protocolo formal de protección a la dignidad y apoyo especializado. Ahí la maestra sombra ejerce todo para que todos estos derechos se cumplan del niño. Otro ejemplo clave es la atención a la diversidad. En una clase sumamente heterogénea, la maestra sombra colabora diseñando estaciones de aprendizaje simultáneo, pictograma, auditivo, manipulativo, para asegurar que cada estudiante reciba estímulo adecuado. Acá, en la cajita de sorpresa, ahí tenemos también lo que son los pictogramas. También tenemos a veces, digamos, de sonido para ayudarle a los niños también, que el niño puede manipular. Porque aquí en un centro educativo hay diferentes tipos de diversidad y tenemos que acoplarnos a las necesidades de cada uno de ellos. Acá la estrategia inclusiva de la maestra sombra. Acá, en la estrategia inclusiva contribuye recursos prácticos altamente eficaces como el uso de la pictograma, agenda visual, lo que le mencioné, que siempre tiene que estar anotando la maestra sombra en qué momento el niño puede tener crisis o porque le afectó el ruido o porque en el otro lado están tocando los tambores y el niño se tapa los oídos y qué es lo que va o qué metodología va a implementar para que el niño pueda hacer sus actividades normalmente. Por su parte, el rol fundamental de la maestra sombra se define como precisión como el de facilitadora de profesional que trabaja en estrecha armonía, colaboración con la docente titular.
pero sin sustituirla. Porque jamás la maestra sombra le va a hacer el trabajo a la maestra titular. Su responsabilidad diaria es abarcar, facilitar el aprendizaje del alumno, promover la autonomía personal y fomentar la interacción social saludable, aplicar estrategia individualizada, registrar los avances, la intervención del profesional, la maestra sombra. Y también aquí es importante que la maestra, está bien, gracias, que la maestra sombra debe de intervenir en cualquier momento y utilizar estrategias apropiadas que le va a ayudar al aprendizaje del niño. Esto exige un equilibrio perfecto, delicado entre la maestra, reduciendo gradualmente los apoyos. Si alguno tiene algún ejemplo, me pueden mencionar que en este momento están pasando con sus niños. Recuerda que el rol aquí, la maestra sombra, ahí puede utilizar diferentes tipos de estrategias. Porque la maestra sombra es que exige un equilibrio perfecto, delicado entre la asistencia oportuna ante dificultades reales y distanciamiento prudente para evitar generar una dependencia que define el alumno hacia la maestra, así asegurando que el estudiante sea autosuficiente, que pueda trabajar por él solo. Y por eso podemos usar diferentes estrategias, como les mencioné antes, las canciones y los usos de los pictogramas. Y las adaptaciones de los materiales, aquí alguna estrategia que está aquí en las presentaciones que lo puede implementar. Algunos, si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer, por favor. ¿No? Acá está los beneficios de la educación inclusiva. Aquí los beneficios de la educación inclusiva es exitosa, genera la inversión pedagógica social altamente que benefician de manera armónica a toda la comunidad educativa. Mejor la autoestima, desarrollo académico, mayor interacción social. Porque en todo momento el fomento del trabajo de colaboración mejora las habilidades sociales, resolución de conflictos. La maestra sombra ayuda a resolver situaciones sociales o a veces de conflicto. Cuando a veces el niño empuja a otro niño, la maestra va a ser la mediadora y para ayudarle en ese momento. Hasta aquí llegó la clase de ahora. Si tienen alguna pregunta, me lo puede hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Si algo no comprendieron. Yo por el momento no tengo. Otra más, que otra compañerita que tenga alguna pregunta o una duda. Perfecto. Perfecto. Hasta aquí llegamos y lo miramos hasta la siguiente semana, el martes. Pase feliz noche y bendiciones. Gracias, igual. Más tarde le mando los casos para que ustedes me lo entreguen y le quedaron pendientes con la actividad anterior. Bendiciones.